ya se hizo el trabajo, ¿no? Ya hicimos la búsqueda, encontramos, ¿no? Lo siguiente es que de alguna manera comenzamos a procesar la información, ¿no? ¿Sí? Hay lo que se llama una revisión. Y hace un momento justamente decía, la búsqueda requiere gente, 2 o 3 personas, ¿no? La lectura del artículo también requiere 2 o 3 personas, ¿no? Una revisión sistemática buena les va a decir, hemos revisado fulano y fulana cada artículo. Entonces cada artículo ha sido examinado por 2 evaluadores, ¿no? Es lo mínimo, como para asegurar un control más o menos apropiado, ¿no? Y 2 personas hemos extraído los datos, ¿no? 2 personas hemos consensuado si el artículo entra o no entra. Si había discrepancia, se le pide a una tercera persona que nos ayude con la decisión, etc., ¿no? Entonces, hay una etapa de cribado o tamizaje inicial antes de siquiera comenzar a decir qué artículo va a quedar al final, ¿sí? Cuando se trata de que, bueno, ya pasó la etapa del filtro, ya los investigadores dicen, ok, tenemos estos 20 o 30 o 40 artículos con los que vamos a trabajar todo el resto del trabajo, ¿no? Ya filtramos, ¿no? En revisiones sistemáticas y metaanálisis hay 2 cosas que siempre ustedes van a encontrar, ¿no? Lo que se llama la síntesis narrativa y lo que se llama la síntesis cuantitativa, ¿no? La síntesis narrativa significa buscamos tantas bases, encontramos tantos artículos, evaluamos tantos incompletos, tantos de mala calidad, nos quedamos con tantos. Eso siempre lo van a encontrar, idealmente. Y lo siguiente que van a encontrar siempre es, y de los 20 artículos que hemos encontrado, estos 20 artículos están acá, ¿no? Es decir, van a encontrar una tabla siempre, y de hecho va a ser la primera tabla, en donde se resume cada uno de los estudios, ¿no? ¿Qué autor, qué año, qué población, qué variable, qué resultado? El pico, ¿no? ¿Qué resultado, qué consideración, ¿no? Van a encontrarlo para todos los estudios, ¿no? Entonces, en este ejemplo, esta revisión sistemática de neumonía e inhibidores de la bomba de protones, habían estos 32 estudios, ¿no? Que dice la tabla, ¿no? Y cada uno está resumido, ¿no? Es el primer insumo. Esto siempre lo van a encontrar. Como la tabla demográfica. Es como que la tabla 1 de un artículo, ¿no? Edad, sexo, trabajo, igualito, ¿no? Hasta aquí todos son iguales. Y a partir de aquí arranca una gran diferenciación, ¿no? Y depende de la revisión sistemática, termina sí o no en un metaanálisis. Porque de repente la revisión termina en, bueno, hemos revisado y concluimos que lo que hay es tan variado, tan variopinto y multicolor, que no podemos sintetizarlo. Y ahí queda. Ahí queda. Y es perfectamente válido, ¿no? Métanse a Cochrane y van a ver que más de la mitad de la revisión dice, es tan poca y escasa y de baja calidad la información que solo podemos decir que es poca, baja y de baja calidad, ¿no? Hay que hacer más estudios, nada más. No hay un resultado sintetizado único, ¿no? No es como cuando encuentras, qué sé yo, el metaanálisis que demostró que la terapia de reemplazo hormonal aumentaba el riesgo de infarto de miocardio y de stroke, ¿no? De hacer hemorrágico, esta cosa, ¿no? En el cerebro, donde claramente todos los estudios sintetizados dicen, sí, lo aumenta en el doble, ¿no? Perfecto, ¿no? O sea, así no acaban todas las revisiones temáticas. Esas son aquellas que acaban en un metaanálisis, ¿no? Yo creo que la mitad o más termina en, mira, hemos llegado a esto y no se puede mezclar, ¿no? Gracias. Y ahí termina, no hay más, ¿no? Entonces, hasta acá llegan todas, ¿no? Y dense por bien servidos, ¿no? Porque esto es lo mínimo, ¿no? Entonces ya tú lo lees y sacas tus conclusiones, ¿no? Me sirve, no me sirve, etcétera. Hasta antes de metaanálisis no requieres mucha estadística. Solo tener mucha paciencia, voluntad, ser organizado y tener tiempo, ¿no? Ya para el metaanálisis sí requieres estadística, ¿no? Entonces, hasta esta parte es como que el primer resultado, tu flujograma, tu descripción, segundo resultado, tu tabla, y a partir de acá depende de si el tópico se podía metaanalizar sí o no. ¿Sí? Muy bien, perfecto. Hay 2 o 3 valoraciones adicionales, ¿no? Por ejemplo, está lo que se llama
la valoración del riesgo. Cochrane, por ejemplo, usa esto. Usa el sistema del semáforo, le llamo yo, ¿no? Verde, amarillo, rojo, ¿no? Que te dice más o menos cada estudio. A ver, así como las personas en un estudio pueden ser malos respondedores, no pueden volver al estudio, en una revisión temática, cada artículo puede ser bueno, malo, regular. Entonces lo que conviene es evaluar eso, ¿no? Entonces, por ejemplo, ellos lo que presentan es en forma de un semáforo, cada estudio, cómo se comporta para ciertas características. Por ejemplo, el estudio de fulano de tal, de 2012, cómo se comporta para estas 6 preguntas, ¿no? Y si tiene verde en todo, significa que ese estudio estaba bien, ¿no? A ver, este otro, por ejemplo, el estudio de Grant, ¿no? Verde, amarillo, verde, verde, sí, está bien todavía, ¿no? Entonces, es una forma visual, como sobre todo, no es que sea exclusividad de Cochrane, pero ellos sobre todo lo hacen, te muestran cómo cada estudio incluido es bueno o malo o regular, ¿no? Entonces, yo veo ahí un mar de verdes con un punto amarillo y 2 rojos, me quedo tranquilo, ¿no? Porque la gran mayoría de estudios incluidos aparentemente tienen una calidad buena o aceptable, ¿no? Entonces, evaluación del sesgo, ¿no? Ojo que la evaluación del sesgo es una evaluación metodológica, ¿no? Tú puedes tener artículos que están bien escritos, tienen todo, pero cuando ya lees con ojo de metodólogo, a veces como que yo puedo encontrar un buen artículo acerca de cáncer de pulmón, ¿no? Bien escrito, con buenos resúmenes, buenas tablas, pasa, ¿no? Y cuando lo voy a leer, me doy cuenta que no preguntaron por la variable fumar. Entonces, ese artículo tiene un problema, pues, obviamente, ¿no? Entonces, tiene un rojo allí, ¿no? Entonces, el sesgo significa que algo nos aleja de la realidad, ¿no? El sesgo significa que tenemos algo que subjetivamente o sistemáticamente nos aleja de la realidad. Y los estudios nos escapan a eso. Porque si alguien en su estudio pesó a la gente con una balanza descalibrada, ese peso está sesgado. Si alguien le preguntó a las personas, evaluó diabetes preguntándole a cada uno, ¿tienes diabetes? ¿Tienes diabetes? Está sesgado, pues, ¿no? Entonces, si alguien, y hay estudios, talló a los niños menores de 2 años de pie, y créanme que hay estudios que hacen eso, está sesgado, pues, porque el niño de 2 años, ¡uy!, se chorrea, ¿no? A un niño de 2 años se le pesa echadito, ¿no? Entonces, hay estudios que están sesgados, ¿no? O sea, pueden tener todo, pero están sesgados, ¿no? Esa parte ya es un poco más metodológica, tú tienes que saber del tema, ¿no? ¿Lo incluyes en el artículo final? Yo no lo incluiría, por ejemplo. Yo no lo incluiría. O sea, entra dentro del programa que dices, lo saqué por metodología. No, saqué por metodología. Depende. Pero no pasaría ni siquiera este semáforo. Probablemente no pasaría este semáforo, si la revisión no es para ese tema. Porque de repente mi tema es, yo quiero ver vacunaciones. Y las vacunaciones se midieron con la cartilla, ¿no? Ah, perfecto. Pero por ahí encuentro que no es lo importante en mi estudio, pero esa variable que se llama talla, la midieron así de esa forma, ¿no? Entonces, es una manchita, ¿no? O sea, no es lo principal, pero es una manchita en el estudio. Bueno, pues ya, le quito un poquito de puntos, ¿no? No hay estudio perfecto. No tiene que ser. Y también depende mucho del tema que tú conozcas, ¿no? Yo como hago más VIH y TS, entonces yo ya sé más o menos, ¿no? Pero si me mandan a hacer una cosa de niños o pediatría, pucha, me tengo que juntar con un par de pediatras para que me den ese tipo de cosas, ¿no? Que yo no conozco, ¿no? Así es. Luego viene el tema, nos seguimos metiendo un poquito más en la estadística, ¿no? Y existe este gráfico muy simpático, ¿no? Este gráfico, que parece un árbol de Navidad, ¿no? Es un típico gráfico, en inglés se llama funnel plot, ¿no? En español le llaman gráfico de embudo, ¿no? Y básicamente lo que indica este gráfico es la potencialidad de que exista un sesgo de publicación. ¿Qué significa eso? Significa lo siguiente. Cuando ustedes vean este gráfico en una revisión temática o metaanálisis, ustedes más o menos quieren ver algo así, ¿no? En donde todo está lleno, ¿sí? Cada bolita significa un estudio. Y así como cuando tú llenas tu árbol de Navidad le quieres poner bolitas en todo lado, menos en la parte que está contra la pared, ahí no le pones obviamente, ¿no? Entonces, tú quieres que este árbol tenga por todo lado. Cuando tienes esto,
Esto gráficamente se interpreta así. Existen tal variedad de estudios que he encontrado los estudios que dicen en contra y a favor. Eso significa, ¿no? Así de simple. Sin más. Cuando encuentras que le falta un pedacito, ¿no? Tú dices, la reunión sistemática tiene estudios, pero aparentemente los estudios que han sido encontrados tiran para un lado solamente y no tienen esto. Y la gran pregunta es ¿por qué? Y solo hay dos opciones. Porque realmente no habían, y no había forma de encontrarlos obviamente, o porque sí habían y no se podían encontrar, ¿no? ¿Por qué? Porque tú puedes decidir qué cosa meter. ¿Qué cosa cambia de aquí a acá? Mi elegibilidad, pues. Solamente estudios que cumplen esto. ¡Juá! Te volaste esto, ¿no? Entonces tú no puedes manipular los criterios, ¿no? A gusto, bueno, no a gusto, ¿no? A conveniencia, ¿no? Entonces, cuando tú ves esto acá, dices, aquí faltan estudios, ¿no? Ojalá que sea porque realmente no existen, o porque se quedaron guardados en el escritorio de alguien, o porque realmente existió, pero se forzó el criterio para que el estudio no entre, ¿no? Hasta hace 20 años, no hace mucho, había el debate de si realmente fumar producía cáncer de pulmón. O sea, yo cuando hice mi maestría fuera del país, uno de mis profesores fue uno de los las tabacaleras gringas habían denunciado porque sus estudios estaban confirmando que fumar producía cáncer de pulmón. Y hasta hace 20 años todavía estaba el debate de que no parece que sí, que de repente, como que sabes, ¿no? Y simplemente uno puede manipular, no puede decir, bueno, no me convienen estos estudios porque no me convienen, y se queda con los estudios, porque hay estudios que concluyen que fumar no produce cáncer. Lo sabes, están publicados. Tal vez están mal hechos, o tal vez se han hecho con tan poquita población. Entonces uno puede simplemente decir, ¿ves? Hay estudios que dicen que no. Claro que no, pero está mal hecho, pues hay que leerlo bien, pues, ¿no? Entonces uno puede manipular esto. Entonces yo siempre cuando veo uno quiero ver algo así, ¿no? Que está todo lleno. Significa que todos los estudios que te dicen a favor y en contra han sido encontrados y han sido considerados. O sea que está bien, es justo, ¿no? La balanza es justa y habrá que ver luego en siguientes análisis qué cosas se concluyen, ¿sí? La otra figurita típica es esto, ¿no? Que se llama forest plot o diagrama de bosque, ¿no? En español, ¿no? Y donde básicamente van a ver unos diamantes, ¿sí? Unos diamantes en donde cada diamante o cuadradito es un estudio. Así de simple, ¿no? Y aquí abajo van a ver un diamante bien grandote. Entonces cada uno de estos es un estudio, ¿no? Este acá es el estudio de SIG del 2005, este es el estudio de Babylink del 2011, este es el estudio de Lindsay del 2014, etcétera, ¿no? Etcétera. Entonces, cuando ven este gráfico, solamente hay dos cosas que necesitan saber, ¿no? Para el consumir información. Primero, ¿qué cosa es cada parte? ¿No? Cada cuadrado es un estudio y que cada diamante es un resumen de los estudios, ¿no? Y no hay que saber estadística, solamente es mirar nada más. Entonces, este diamante es el resumen de los tres estudios. Este diamante, el resumen de los cuatro. Este diamante de acá, el resumen de todo, ¿no? Y siempre va a haber una línea donde te dicen a favor o en contra. Puede estar así o así dependiendo de cómo lo han puesto. Por ejemplo, en este ejemplo dice, disminuye el riesgo, aumenta el riesgo. Entonces, el diamante está tirado para el lado de incrementa el riesgo. Entonces, metaanalíticamente, después de que ya los estudios fueron encontrados, filtrados y los que entraron, aparentemente sí, se incrementa el riesgo, ¿no? Hay una rayita, que es la referencia, el 1 es lo neutral, ¿sí? Se dice que cuando pisa este 1, el efecto se cancela, es neutro o que no hay asociación, ¿sí? Pero por lo menos acá, claramente sí lo hay, ¿no? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, acá es para el grupo de contacto TB en niños, ¿no? Por ejemplo, con contacto TB, ¿no? Entonces, para ellos sí se aumenta el riesgo. Para el grupo de sin contacto TB, ¿no? En niños no se incrementa, ¿no? Claro, porque uno puede poner por grupos, ¿no? De repente yo quiero el tratamiento A en la enfermedad B, pero lo puedo poner para adultos y para adultos mayores, por ejemplo. Entonces, de repente para un grupo sí funciona y para otro no. Entonces, en este caso, por ejemplo,
cuando la población es niños sin contacto TB, ni para arriba ni para abajo. Pero cuando es para niños con contacto TB, sí aumenta el riesgo, por ejemplo, ¿no? Y ahí no hay mucho de estadística. Esto realmente es la representación gráfica de un análisis estadístico, ¿no? Ves cuadraditos y ves diamantes. Es todo lo que hay que ver. No hay nada más que ver realmente, ¿sí? Aparte, bueno, están estas rayitas, ¿no? Que son los intervalos de confianza, ¿no? De cada estudio, ¿no? Cuando el cuadradito es más grande, significa que el estudio tuvo más población. Cuando es más pequeñito, significa que fueron poquitos en esa población, en ese estudio, ¿no? Entonces también eso es importante, ¿no? Pero ya son detalles. Lo que yo siempre digo es, yo veo cuadraditos y diamantes, ¿no? Me voy de frente al resultado, ¿sí? A ver, lo último es la evaluación. Numéricamente, todo número se puede mezclar, ¿no? La pregunta es, ¿hasta qué punto es mezclable, ¿no? Entonces, por ejemplo, imagínate que un estudio concluye, la medicina cura, y otro estudio concluye, la medicina te mata, ¿no? Entonces, si tú las mezclas, muy probablemente va a salir una cosa intermedia, ¿no? La medicina ni te cura ni te mata, ¿no? Pero es un resultado numérico, que no está reflejando la heterogeneidad de los resultados, ¿no? Entonces, cuando uno va a metaanalizar, uno también evalúa lo que se llama la heterogeneidad entre estudios. Que en palabras simples es, los estudios son tan similares como que vale la pena mezclarlos, o son muy diferentes como que para considerar no mezclarlos y tenerlos por separado. Eso simplemente es heterogeneidad. Hay un indicador que se llama el I cuadrado. Creo que tenemos un ejemplo. Acá está, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay un indicador que se llama el I cuadrado, que mide la heterogeneidad. Usualmente se acepta 50% más o menos, ¿no? Por ejemplo, ahí hay 74%, ¿no? Entonces, no los hubiésemos mezclado todos. Pero vean, acá dice, I cuadrado 45%. Te dice, mira, estos de acá son más o menos similares, sí vale la pena mezclarlos. Acá, ¿qué dice? I cuadrado 83%. Estos de acá, claro, pues hay 2 en contra y 2 a favor, son diferentes. O sea, se sugiere no mezclarlos. Pero bueno, acá los han mezclado igual, ¿no? Entonces uno tiene que evaluar y dice, mira, estos dos dicen disminuye el riesgo, estos dos aumenta el riesgo. Justo lo que decíamos, lo mezclas y ¿qué queda? El diamante justo al medio, ¿no? Entonces, esto es un resultado sintético, sí, pero esconde un poquito la heterogeneidad que existe en los estudios previos. Entonces, acá uno tiene que hacer el juicio de valor, porque tampoco el artículo lo dice todo. Tú tienes que decir, ¿yo con qué me quedo? ¿Me quedo con el resumen o me quedo aceptando que hay 4 estudios en donde la evidencia es controversial y 2 dicen a favor y 2 en contra, ¿no? Usualmente uno suele ser cauto y uno dice, bueno, al menos yo digo, prefiero quedarme con que la evidencia es variada. Acá, por ejemplo, todos están para acá. Me vuelve a quedarle, ¿no? En cambio acá hay 2 a favor, 2 en contra. Claro, el promedio es neutro, ¿no? Se esperaba, ¿no? Uno tiene que hacer el juicio de valor y decir, aunque matemáticamente esto es correcto, tal vez conceptualmente no tenía mucho sentido combinarlo, ¿no? Usualmente esa heterogeneidad se evalúa con un I cuadrado de 50% como máximo. Acá quedó como 45%, ¿no? Pero todavía estaba dentro de lo aceptable, ¿no? No tienen que saber el I cuadrado, cómo se calcula, ya eso es en el paquete estadístico, ¿no? Simplemente es un indicador y suficiente.